Hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos de nuevo a este canal de Palabra Andante. En esta ocasión les voy a hablar de mis lecturas favoritas del mes de octubre. Ya tienen un primer video en el canal de mis lecturas en general del mes de octubre, donde les hablo de otros libros que no entraron en esta lista de los 4 favoritos. Hice estos 2 videos, se los decía en el anterior video, porque leí demasiados libros y yo tengo esta costumbre o este gusto por extenderme un poco en cada una de estas mini reseñas. Entonces no quería que se hiciera un video eterno, a pesar de que creo que el anterior debió quedar muy largo, pero si no lo hubiese hecho entonces pues hubiese quedado aún más largo. Así que decidí pues allá poner los libros en general, algunos que no me gustaron tanto, otros que me gustaron más, y aquí poner los libros que sí son mis favoritos o que influyeron en mí de forma diferente a los anteriores libros. Igual a medida que hacía como los planes de más bien, me cuestionaba sobre si yo iba a poner algunos libros en el otro video y algunos libros del otro video en pero bueno, tampoco seamos tan rígidos. Es más una forma de distribuir mejor el tiempo para 2 videos. Entonces, si no han visto el anterior, les recomiendo que lo vean. No importa si no han visto el anterior, igual pueden ver pero se los recomiendo. Se los voy a dejar aquí en la cajita de la descripción y también en la i, que no sé si es acá o acá. Pero bueno, ya ustedes sabrán dónde está. El libro del que les voy a hablar es La librería de Penélope Fitzgerald. Este libro se publicó en 1978 y eso me sorprendió bastante, ya que pensé que era un libro mucho más moderno, porque se popularizó a raíz de que se estrenó una película en Netflix, no me acuerdo si el año pasado o el año anterior a ese. El hecho es que yo vi la película y me pareció muy aburrida, a pesar de que tratara, o sea, de que tuviera todo para hacer una película que me gustara, porque era pues sobre libros, sobre una librería, sobre lectores, protagonizada por una mujer. Entonces yo dije como, tiene todo para que me guste, pero me pareció increíblemente aburrida, como muchas películas que he visto que tratan de la vida en esos pueblitos de Inglaterra y de algunos países alrededor. Pensé que esta película iba a ser diferente. Pero bueno, la cuestión es que a raíz de que esa película se estrenó y que el guión creo que fue bastante valorado positivamente, ya que ganó un premio y toda la cuestión, el libro pues empezó a leerse más y empezaron a subir como reseñas del libro. Entonces yo leí algunas reseñas por Blogger, pero sobre todo vi reseñas en Booktube, y pues el libro me empezó como a sonar, pero no tanto como para darle prioridad en mis lecturas o para querer comprarlo, además que creo que es un poco difícil de conseguir. Entonces un día pues estaba ahí mirando libros en Storytel, que es la plataforma donde yo escucho audiolibros, y justo me apareció este libro y estaba como así dudando si escucharlo o no, pero vi que era cortico y dije como nada se pierde, voy a escucharlo. Y lo empecé a escuchar y me asombró muchísimo el estilo, porque se me pareció muchísimo a Emily Bronte. Hace poco leí Cumbres Borrascosas y tenía como el estilo en la cabeza porque me impactó muchísimo. Yo nunca había leído a Emily Bronte y este estilo se me asemejó mucho, pero demasiado. Fue como demasiado armónico, tiene una relación muy fuerte. Quizás no es tan pulido y tan maravilloso como el de Bronte, pero se parece muchísimo. Y es extraño porque Emily Bronte, si no sé mal, es del siglo XX y del siglo XIX, y esta autora es del siglo XX. Entonces, no parece que tuvieran una relación como tan tácita. De hecho, nunca había escuchado sobre Penélope Fitzgerald. Y pues eso me llamó la atención. O sea, lo que más me maravilló del libro fue el estilo literario, la forma de narrar. O sea, es que hay autores que te sorprenden demasiado por su narrativa. La historia es sobre una mujer que se llama Florence Green, que es un poco terca
y para mí terca no es algo negativo, sino algo muy positivo, y quiere abrir una librería en un pueblito en Inglaterra, pero resulta que elige un lugar que una de las mujeres ricas de ese pueblo y más influyentes quiere para sí misma. Entonces se enfrenta como en una guerra de poderes donde hay una clara desigualdad, esta lucha de ella por su librería y por defender su librería. Entonces lo que pasa es que el final yo iba leyendo súper normal, y pensé que seguía otro capítulo cuando salió como este aviso de que has escuchado un audiolibro de tal editorial, y me sorprendió bastante que se acabara ahí. Es un final que me dejó bastante seca, que ni me pareció muy triste ni me pareció feliz, sino simplemente ahí, pero creo que era la intención de la autora, como que así acaba la historia de un fragmento de la vida de una persona, simplemente acaba como ahí porque sigue viviendo. No, no lo sé, yo lo interpreté un poco así, no sé si está correcto o si es como la intención de la autora. Si ustedes lo leyeron, cuéntenme en la cajita de los comentarios. Pero fue un libro que tampoco me marcó demasiado en la vida. Es decir, hubiese estado bien que lo hubiese puesto en el otro video, porque tampoco fue tan maravilloso. Lo que me maravilló fue el estilo literario, pero no el contenido. Y creo que un libro que llegue a ser como muy, 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 muy maravilloso para mí, muy impactante, muy fascinante, es un libro que tenga tanto un excelente estilo literario en la forma de la escritura como en el contenido. El siguiente libro del que les voy a hablar es El maravilloso Mago de Oz, escrito por Frank Baum en 1900. Este libro me maravilló, o sea, así como su título, pues me maravilló, me encantó, me gustó muchísimo. Es un libro bastante reconocido, bastante editado, ya es todo un clásico, sobre todo en Estados Unidos. Y está mucho en la cultura popular, o sea, en varias series, películas, obras de teatro, en varios libros incluso se hace referencia al Mago de Oz. Es todo un referente cultural, pero que yo sentía como bastante ajeno. De hecho, yo había querido leerlo porque había visto una película animada inspirada en el Mago de Oz cuando era muy pequeña, entonces como que buscaba leerlo. Y lo que pasó fue que al intentar ir a la biblioteca, porque en ese momento yo iba bastante a la biblioteca, sobre todo pues a la biblioteca del túnel, al intentar ir a la biblioteca y buscarlo, solo encontré versiones adaptadas, no encontré la versión así como real, todas eran como adaptadas para niños. Entonces al final no lo leí. Y ya ahorita pues lo encontré en Storytel y dije como es mi oportunidad, es mi momento. Y lo escuché de una vez. Es cortico, realmente es bastante más cortico de lo que pensaba, pero es maravilloso. O sea, me gustó a niveles increíbles, me obsesioné mucho con él, como ya van a ver ahorita que les cuento. Trata acerca de una niña que se llama Dorothy, que vive en Kansas y que un día un fenómeno natural, que es como un tornado, sí, sí es un tornado, la arrastra junto a su casa y la lleva a este maravilloso otro mundo. Y justamente su casa asesina a una bruja, que creo que es una bruja mala. Y hay unos seres que están muy agradecidos con ella. Pero ella quiere volver a su casa. Entonces una bruja buena le dice que para volver a su casa necesita ir y pedírselo a Oz, que es el gran mago. Entonces ella emprende un viaje para visitar a Oz, pero este viaje, oh, lo siento si se movió la cámara, pero es que mi gata está moviendo todo. Pero entonces en este viaje se va a encontrar con unos compañeros que va a ser, pues primero un espantapájaros que no tiene cerebro, después un hombre de latón que no tiene corazón y después un león que no tiene valentía. Supuestamente que no tienen esas cosas. Entonces ellos se van a ir con ella para pedirle a Oz que les dé también estas habilidades. Lo que pasa es que, no me acuerdo si es en el prólogo o es al final del libro, el autor dice que su intención era realmente crear otro cuento popular, que ese sí era
como un cuento infantil que se popularizara y que quedara como bien dentro de como la cultura, así como en las familias y con los niños y todo eso. Creo que lo logró evidentemente y me gustó sobre todo porque los cuentos para niños, los cuentos populares para niños, siempre suelen llevar una moraleja. Este no es la excepción del todo, también tiene un mensaje muy explícito, pero en general los cuentos siento que esa moraleja es tan grande y tan imponente que apaga el sentido del cuento, que apaga como una visión más abstracta de las cosas, y en este caso siento que no es así, que la moraleja no se come al cuento, porque siento, o sea, yo estoy bastante en contra de que se enseñen los valores morales de una forma dogmática a los niños. Entonces como nunca hay que mentir, siempre hay que ser honesto. Entonces como que eso apaga el pensamiento. Yo sí estoy de acuerdo de que los niños formen su propio sentido ético más bien de la vida. El punto es que no estoy de acuerdo con que se les implanten dogmas así sean morales. Y este libro no siento que haga eso. O sea, siento que muchas veces te deja pensando qué significan las cosas. O sea, qué sentido tienen muchas cosas, por qué están puestas así como estaban, como, por qué están dichas más bien así como están dichas. Y eso me parece maravilloso, que te haga pensar, que implique un lector activo y no que te lo dé todo, a pesar de que algunas cosas te puedan parecer muy obvias. Voy a intentar leérselo a mi hermanito, que tiene 6 años, a ver cómo lo recibe él y les estaré contando. Quizás haga un libro, un video sobre libros para niños recomendados. Pero a mí este cuento me pareció fascinante. Luego, pues como estaba súper obsesionada con El Mago de Oz, me vi 2 películas en ese mismo mes. La primera pues es como la original del Mago de Oz, que fue publicada en 1936, que fue estrenada más bien en 1936. Es la típica película que les dejaré una imagen por aquí, que todos hemos visto, referenciada por lo menos en la cultura general, pero a mí no me gustó porque le cambió todo el sentido a la historia por un lado y la volvió todo eso moral, aburrida y con un sentido totalmente diferente, porque creo que los efectos especiales han envejecido muy mal. O sea, hay efectos como los de Star Wars que no envejecen tan mal, pero eso sí, envejecieron súper mal. Y aunque me gustó muchísimo la actriz y como cierto ambiente, o sea, las canciones, todo eso me gustó. Luego me vi una súper mala, pero pésima, o sea, qué película tan mala, que se llama Oz el Poderoso y está en Netflix, que se estrenó en el 2013, si no estoy mal. Y pues es como la visión del Mago de Oz, pero desde el mago, ¿sí? Porque la visión pues del libro original es desde Dorothy. Esta desde el mago me pareció muy mala, pero lo único que me gustó y que rescato es que pude ver algunos escenarios con mejores efectos. Simplemente por eso la rescato un poquito. Es decir, pude ver incluso escenas que no salen en la otra película, que acá sí aparecen, como esa aldea de personas de porcelana. Y bueno, muchas cosas con efectos más decentes. Eso es lo único que rescato de haber perdido mi tiempo viendo una película tan mala. Y quizás al principio no está tan mala, aparte que está en blanco y negro, ya cuando llegan a Oz se pone muy mala la película y muy mala la trama y las actuaciones y todo. Y bueno, eso es todo lo que quiero decir del Mago de Oz. El siguiente libro se llama Siete esqueletos decapitados, escrito por Antonio Malpica, publicado en el 2009. Y también lo escuché en audiolibro en Storytel. Acabo de caer en cuenta que todos los libros de este video los escuché en audiolibro en Storytel y no sé por qué lo estoy diciendo en cada uno de los libros que estoy hablando, pero bueno, ustedes ténganme paciencia. Este libro trata sobre Sergio, que es un chico que está en la secundaria, que es muy observador, esa es una característica muy genuina suya, pero que un día descubre que es un mediador. Y pues cuando ustedes lean el libro sabrán lo que es un mediador. La cuestión es que se ve involucrado en un caso de múltiples asesinatos y tienen que descubrir quién es el asesino. Recordemos que este es un chico de secundaria, ¿no? Es jovencito.
Entonces es un libro juvenil. Antonio Malpica es un autor mexicano que había escuchado bastante, sobre todo este libro lo había escuchado bastante porque hace muchísimos años, pero muchos años, había visto las reseñas de Abril y de Sputnik de este libro. Entonces me animé a escucharlo también. Y a pesar de que los otros libros, porque es una saga, los otros libros de la saga no haya podido oírlos, o sea, el segundo me pareció sumamente aburrido y lo tuve que abandonar, este primero lo rescato muchísimo. Sobre todo por algo que no tiene que ver tanto con la historia como tal, la historia a mí me daba bastante igual. Lo que me llamaba muchísimo la atención es también la forma de escribir de Antonio Malpica, o por lo menos en estos libros. Y curiosamente uno no sabe cómo funciona en la mente y cómo funciona todo, pero gracias a estos libros encontré por fin mi voz narrativa para la novela. Entonces gracias a este libro más bien, porque está narrado en tercera persona y me di cuenta de que escribía mucho sin que uno lo sintiera como algo pesado o aburrido. Como que no se hacía pesado en absoluto tanta descripción. Tampoco es que hiciera demasiado, hacía como la justa y necesaria. Y además utilizaba también un lenguaje muy coloquial en los diálogos de los personajes de México. O sea, un lenguaje coloquial de México. Y eso me inspiró mucho y me hizo querer escribir y encontrar como mi propio estilo. O sea, como que me permitió muchas cosas y por eso es que este libro pues está entre las lecturas más importantes, a pesar de que el tema no me llamara la atención, la forma en que estaba escrito sí lo hizo. Mitos nórdicos de Neil Gaiman fue publicado en el 2017 y es quizás de verdad de mis libros favoritos de el año en general. Como su título lo dice, narra diferentes mitos nórdicos en forma de cuento. Trae una introducción más o menos larga donde te cuenta un poco de la cosmovisión de los pueblos que crearon estos mitos y luego te va contando pues cada una de las historias, tiene varias y no son tan cortas, tampoco tan largas. Yo me escuchaba como dos por trayecto de bus, o sea, como dos por una hora o algo así. El hecho es que me fascinaron. Sobre todo tienen como protagonistas en varias de las historias pues a Loki, a Thor y a Odín. Y creo que a pesar de ser cortas, de verdad te metía en el contexto de cómo podían vivir esos pueblos que crearon esos mitos y de cómo vivían esos dioses y como que todo el tiempo también estaba tratando de hacer una lectura, digamos que un poco antropológica de qué podía llevar a los pueblos a tener ese tipo de mitología y me gustaba mucho estar tan activa pensando a medida que escuchaba estos mitos. Además que yo la verdad no conocía la mitología nórdica en absoluto. Es decir, tenía ciertas nociones de Thor, de Odín, de Loki, de Freya, pero no la conocía realmente y como toda la visión que tenían del mundo, de lo que iba a pasar, de lo que había pasado antes, es maravilloso, es muy rico realmente porque todo el tiempo uno está pensando y hay demasiadas abstracciones de muchos conceptos. Me gustó mucho. De hecho, yo también llegaba como a mi casa y me ponía con mi papá a hablar como, oye, si sabías de lo que pasó con Odín un día que no sé qué, no sé qué. Entonces como que yo le iba contando todo y era muy chévere. O sea, también recuerdo con cariño el libro porque no solo lo escuchaba y ya, sino que también llegaba a querer hablarle a los demás de esos mitos. Incluso con mi hermanito, como que a veces yo llegaba y como que él tiene esos juguetes de los muñequitos de Marvel, de las películas de Thor y Loki y todos ellos. Entonces yo me ponía como que cuando él estaba jugando y cuando quería jugar conmigo, en el medio del juego a contarles estos cuentos de la mitología nórdica que había leído. Entonces eso también me alegró poder como, como que darle tanta vida a esos cuentos y pensar tanto en esta mitología. Definitivamente quiero seguir leyendo sobre ello.
De hecho, si tienen libros que me recomienden al respecto, por favor déjenlos aquí en la cajita de comentarios, yo estaré muy pendiente. Y pues nada, es un libro que me gustó muchísimo, que de verdad quiero tener en físico porque necesito volver a él, necesito volver a algunas historias, a algunos nombres. Es que me encantó. Incluso a veces como que el único referente que se me ocurría así era Vikingos. Me dio ganas también ver la serie de Vikingos, de terminarla de ver porque había dejado de verla cuando muere un personaje muy importante. Entonces era como, qué pereza. Pero ahora sí me dieron ganas de terminarla de ver y como que también ese era un referente que tenía en mi mente. Lo que me deja esto es como una necesidad y un gusto por saber más de estos pueblos nórdicos, por saber más de su cosmovisión, saber aún más de su mitología, de su riqueza. A veces pensaba como qué aburrido que a nosotros en Latinoamérica o en América en general, como que nos hayan legado esta visión mitológica cristiana que me parece como la menos rica. O sea, me parece muy rica incluso la griega, así, de los mitos griegos y tal, y también esta nórdica que la estoy descubriendo, me parece muy maravillosa, pero la cristiana, la de Dios y Jesús y todo ese tipo de cosas, pues me parece como la menos interesante. Pero bueno, quiero seguir conociendo, quiero seguir averiguando, quiero seguir leyendo incluso este libro. Creo que Neil Gaiman es un narrador maravilloso. De hecho, como que siento que fue todo un trabajo de él como autor llegar a escribir como, como los mitos. Eso es escribir mitología, me imagino que es una cosa muy tenaz. Pero creo que lo hizo de forma maravillosa, me gustó muchísimo. Les recomiendo este libro ahorita que es Navidad. Si quieren un libro para regalar a jóvenes, para regalar a otros adultos, para regalar a cualquier persona, lean y regalen este libro. Es maravilloso, de verdad me gustó, me encantó, me maravilló. Y pues nada, esperen el próximo video. En noviembre solo leí un libro, o sea que eso va a equilibrar bastante las cosas. Y les hablaré de él en el próximo video, o probablemente el próximo que suba es el de Baal. Estén pendientes, por favor suscríbanse, denle me gusta, compartan el video si les gustó, con alguien que también le guste la literatura o que le puede llegar a gustar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.